Buenas, estimados colegas, ciudadanía en general. Muy agradecido para que nos acompañen en este esfuerzo que está haciendo nuestra organización para abrir estos campos, ¿no? De compartir información jurídica respecto a la realidad jurídica que estamos experimentando, ¿no? Mi nombre es Jairo López, yo me dedico y tengo especialidad en lo que es el derecho tributario, derecho procesal tributario y la parte sustantiva del derecho tributario. Y el día de hoy me gustaría compartir la experiencia que he podido experimentar durante mi etapa de tanto como secretario del Tribunal Tributario Administrativo, del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, también como funcionario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en una etapa temprana, y ahora como consultor no tributario en materia de recursos administrativos tributarios, demandas y recursos de amparo en contra de los actos administrativos que agotan la vía administrativa en materia tributaria, ¿no? Y el tema de hoy que quiero compartir, y algo que a mí me ha llamado mucho la atención como una persona que ha tenido relación tanto con la parte constitucional como con la parte administrativa y del proceso administrativo, ¿verdad? Es cómo se cumple el debido proceso en el derecho administrativo tributario en Nicaragua, ¿verdad? Es por ello que yo quiero primero establecer cuáles han sido los avances normativos que ha tenido el derecho tributario en el país. Bueno, desde hace tiempo nosotros tenemos en materia sustantiva siempre leyes que contienen todos los impuestos nacionales que se cobran o que se recaudan en Nicaragua. Últimamente tenemos la ley de concentración tributaria. Usted ahí va a encontrar todos los impuestos, la mayoría de los impuestos que se cobran en el territorio nacional, ¿verdad? Hoy no va a ser ese tema. El tema nuestro va a escudriñar un poco y de manera un poquito, tal vez no profunda, pero sí de manera que nos permita una radiografía de los derechos y garantías procesales que tenemos en materia tributaria de conformidad a las normas que existen, ¿verdad? Y por eso vamos a señalar de que nuestra constitución política, el artículo 34 de la constitución política va a ser nuestra guía para escudriñar si dentro de nuestra normativa tributaria existan disposiciones especiales que replican lo que está dispuesto en la constitución política, principalmente en el artículo 34, ¿verdad? De esa manera vamos a conciliar lo que aparece, los derechos que aparecen del debido proceso en la Constitución, el 34, y lo que tenemos nosotros en nuestra normativa. Nuestra principal norma en materia tributaria, el Código Tributario de la República de Nicaragua, ¿verdad? Ese es nuestro cuerpo legal, con modelo CIAC, ¿verdad? Que es un modelo que se utiliza en la Iberoamérica y que permite de alguna manera contar con un cuerpo normativo con bastantes elementos procesales, donde existen los derechos que tienen los contribuyentes y responsables ante la acción o el ejercicio del derecho de imposición que ejerce la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? Entonces, vamos a por ello, vamos a ver en este código tributario y en algunas disposiciones especiales que ha emitido la Dirección General de Ingresos, donde están los elementos que se encuentran en la Constitución, en el artículo 34, sobre el debido proceso. Antes que eso, quería señalarle de que los actos administrativos que emite la Dirección General de Ingresos son sometidos a dos tipos de controles. Por la vía administrativa, el control de legalidad y de constitucionalidad. Pero por la vía administrativa, existe la posibilidad, y lo vamos a ver con posterioridad, de poder recurrir ante el mismo órgano, ante la DGI, la Administración Tributaria, y ante un órgano que se ha establecido dentro del sistema tributario recursivo, que es el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. También tenemos el control jurisdiccional, que lo podemos dividir en dos partes. Uno, cuando buscamos control de constitucionalidad, cuando consideramos que hay violaciones constitucionales, y el otro,
el control de legalidad cuando consideramos que hubieron violaciones a la norma sustantiva, a la norma especial tributaria, y que consideramos que la sala de lo contencioso debe de pronunciarse o debe de conocer de estos casos, y el vehículo que se utiliza es la demanda de lo contencioso. Entonces, quería aclarar esta situación, pero sin embargo, en esta comparecencia solamente vamos a abordar cómo dentro del proceso administrativo ante la administración tributaria y ante el tribunal aduanero existen las garantías del debido proceso que están establecidos en la Constitución. Ante que todo, la figura estelar de esta tarde es garantías procesales. Las garantías procesales, el artículo 34 no está inserto textualmente, pero quise poner simplemente los elementos fundamentales y que de alguna manera tienen impacto en los procesos administrativos tributarios. El artículo 34 le otorga a los ciudadanos en general el debido proceso y la tutela judicial, ¿verdad? Entiéndase también la tutela administrativa, ¿verdad? Lo primero que vamos a revisar es la presunción de inocencia, ¿verdad? La presunción de inocencia se manifiesta en nuestro código tributario cuando indica que yo puedo utilizar el recurso sin previo pago. Es decir, yo no tengo que pagar el ajuste que me realizó la Dirección General de Impuestos para poder optar a la utilización del recurso. Entonces, hay procesos sin dilaciones. Nuestro código tributario, lo vamos a ver con posterioridad, establece una serie de plazos que deben de cumplirse y dispone en su disposición del silencio administrativo positivo. Entonces, de alguna manera, el establecer los plazos para la emisión de los actos administrativos, en su mayoría de los casos, nos permite a nosotros exigirle a la administración tributaria el cumplimiento de esos plazos para que el proceso administrativo no tenga dilaciones. Luego tenemos la intervención y la debida defensa, uso de medios probatorios y el tiempo para presentar. Igualmente, el Código Tributario establece periodos probatorios durante los recursos y durante por ejemplo, en la auditoría, hay tiempos para la emisión de la resolución determinativa, hay un plazo también de descargo que lo vamos a ver con posterioridad y que podemos nosotros más o menos conciliarlo con lo que establece nuestra Constitución política. Luego, el numeral 8 del artículo 34 establece que nuestra sentencia tiene que estar motivada, razonada y fundada en derecho. Esto, y también al uso de los recursos y procesos y procedimientos que se ejecuten sin excepción, conforme a derecho. Entonces, vamos a revisar en el código si realmente existen esas exigencias a la administración tributaria, al tribunal aduanero y tributario administrativo dentro de la norma sustantiva. Si tienen esa obligación de conformidad a la Constitución, porque todos los órganos del Estado están sujetos a la Constitución política, en defecto que no aparezca en el cuerpo legal especial. A recurrir ante el Tribunal Superior también es una garantía que está en los artículos 93, 94, 95, 96 hasta el 99, al 100 inclusive, donde establece cuáles son los recursos administrativos y la posibilidad de utilizar tanto el recurso de amparo como la demanda de lo contencioso, que hoy no va a ser objeto de examen. Eso dice a no ser procesado nuevamente por los hechos. Nuestro código tributario establece que yo no puedo ser auditado, ¿verdad?, por un periodo y un impuesto al cual ya fui sometido a una auditoría o ya fui sometido a un proceso incluso que dio lugar a un procedimiento recursivo, a procesos recursivos. La retroactividad de la ley tributaria, en el caso, aquí le puse retroactividad de la ley tributaria, pero es que a mí no me pueden cobrar, así como, por ejemplo, el tipo penal, no pueden acusar a alguien, ni procesar a alguien, ni condenar a un ciudadano por un delito que al momento de la ocurrencia no existía en la ley. Igualmente, dentro de nuestra disposición especial tributaria, no puede ser sometido usted a el cobro de un impuesto que al momento, o a una modalidad nueva que se haya establecido el impuesto, que al momento por ejemplo, si en el 2015 no existía determinado impuesto, determinadas modalidades de ese impuesto, a mí no me puede exigir que en ese año yo cumpla con una norma que fue aprobada con posterioridad al 2015, ¿verdad? Luego,
está la parte infame, la parte final de este artículo 34, que indica claramente que esas garantías que están en el 34 también se aplican a los procesos administrativos. Entonces, mano a la obra, una vez que hicimos este briefing, este examen general de lo que son las garantías procesales, vamos a revisar ahora nuestro código tributario, ¿verdad? Miren, el código tributario desde su parte considerativa ya hay una expresión de interés, ¿no? De a qué se va a referir el contenido de este cuerpo legal. Dice de que el código fue aprobado, fue diseñado para garantizar los derechos y garantía de los contribuyentes en el seno de los procedimientos tributarios, ¿verdad? Mayor manifestación de la voluntad del respeto del derecho del debido proceso. Usted no lo encuentra en otras leyes, sí lo encuentra en el considerando del Código Tributario, que yo mismo utilizo muchas veces para aderezar mi recurso administrativo tributario. Luego, estos mismos considerando establecen dos principios, el de seguridad jurídica y el de igualdad de tributación. Esto también va a indicar de que las garantías que están establecidas en el código lo que va a procurar es de que las actuaciones de la administración tributaria y del mismo tribunal del tributario se enmarquen dentro de la norma, porque eso es lo que me da seguridad a mí. La seguridad jurídica es el grado de cumplimiento que den los órganos de la administración pública, en este caso tributaria, al momento de aplicar la ley. No pueden aplicarme una ley de manera distinta. Luego establece el principio de igualdad de la tributación. Esto significa de que no puede ser que a un contribuyente con iguales características, podríamos decir, en el emprendimiento que desarrolla, sea tratado de manera distinta al otro contribuyente. Por tal motivo, esto nos puede servir para que no haya una desigualdad en la aplicación a la hora de aplicar la norma, de ejercer la facultad impositiva que tiene la administración tributaria, ¿verdad? Refuerza la garantía del contribuyente y la seguridad jurídica, como ya hemos hablado. Y finalmente, el fin último, que es que evitar que en materia tributaria haya mucho litigio administrativo, ¿verdad? Esas son las consideraciones o la expresión de voluntad jurídica de esta norma, ¿verdad? Vamos a revisar algunas cosas que nuestro código tributario, de manera general y no específica, porque pues tenemos un tiempo bastante limitado, porque vamos participando de una manera alterna otros compañeros. Vamos a revisar el artículo 4. El artículo 4 establece el régimen supletorio en materia tributaria y me indica que si no está en la ley, yo tengo que ir a buscarlo al derecho común, a las normas de derecho común. Y ese es un grave problema que tenemos nosotros en nuestra legislación, principalmente legislación procesal administrativa. No contamos con una caja de herramientas jurídicas, o puede ser un código administrativo general, donde nosotros retomemos algunos aspectos que nuestra norma especial no tenga. Y siempre estamos recurriendo al derecho civil, todavía en la etapa napoleónica, ¿no? El derecho civil a todos. Sin embargo, les puedo adelantar que en materia tributaria, por la existencia de este código tributario, puedo señalar de que en el caso de los procedimientos administrativos, creo que tenemos bastante base procesal, para tratar de evitar en la medida de lo posible el uso del derecho común, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando no lo encontramos en el código tributario o en leyes como la ley 802 que creó el tribunal, podemos tener la licencia de ir a buscar los otros cuerpos normativos del derecho común. Este es el artículo 4 de la Constitución. Luego, con posterioridad, desde el artículo, podríamos decir, 7 hasta el artículo 99, establecen una serie de definiciones procesales que podemos ser utilizados. Por ejemplo, plazo. Ahí dice cómo se computa, ¿verdad? No tenemos que ir, supuestamente, no tendríamos que ir a utilizar el cómputo que se realiza en materia civil, ¿verdad? O judicial. No, se supone que ahí lo tenemos. Sin embargo, si ustedes revisan
los artículos relacionados al cómputo de los plazos, se van a encontrar que también hay referencias que tendríamos que ir a utilizar. La forma de cómputo que se encuentra en materia judicial, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo, y no voy a tocar el tema de cómo se dio el caso, en el año 2007, el director general de ingresos, que era titular en ese momento, emitió una circular técnica, disposición técnica, que es la 20/2007, que para mí, de alguna manera, no es que choque, sino que es distinto o determina de forma distinta cómo realizar el cómputo, ¿verdad? Y utilizan mucho esto fue producto de unas resoluciones que se emitieron en el tribunal, donde dijeron que el decreto ley 1340 establecía que en materia administrativa los plazos son de lunes a viernes, ¿verdad? Eso motivó de que el Tribunal Tributario Administrativo exigiera que el cómputo en materia administrativa tributaria se hiciera de lunes a viernes. Y de alguna manera, el director general de ingresos de ese momento lo refrendó a través de esta disposición. Pero esta disposición, en mi opinión, altamente garantista, a pesar que podría chocar con lo que dice el código, estableció que solo los días que trabaje la administración tributaria se van a computar. Sábado y domingo no se computan, como en materia civil, que se computa como un día. Entonces, esta disposición técnica, a pesar que jerárquicamente es inferior al Código Tributario, que es una ley ordinaria, ha gozado de gran aceptación parte de los usuarios, de los recurrentes, de los que litigamos en materia tributaria, como de la misma administración tributaria, porque igual ellos para emitir resolución solo computan los días que trabajan. Solamente imagínense, hoy es viernes y supongamos que hubo un comunicado porque una situación de emergencia este viernes no trabajó. La administración tributaria no se computa. Se agarra la disposición del Ministerio del Trabajo, la disposición de la administración tributaria y se dice, pido que no se compute el día viernes porque ese día, el día viernes 24, porque ese día no trabajó la administración tributaria. Y no es porque fue asueto, no, fue por una circunstancia X. Entonces, está claro que en materia de plazo, es bastante avangar esto de que en la administración tributaria o los cómputos durante los procesos administrativos son de lunes a viernes e incluso no se computan días de la semana, de lunes a viernes, que no trabajó. La clave es si trabajó la administración tributaria. Si trabajó, se computa y si no trabajó, no. Luego establecen una serie que no lo vamos a abordar por el tiempo, por ejemplo, los domicilios tributarios, como se establecen, generalmente dentro del, cuando le hacen una auditoría, le notifican, hay como un orden que ellos van utilizando para ir descartando el domicilio donde te voy a notificar. Muy bueno, me parece correcto. Una vez que usted interpone el recurso, la dirección, el domicilio va a ser el que usted señale en el escrito, eso está claro. Dentro de otras cosas, los contribuyentes y los responsables tienen derecho a asistencia de oficio, ¿verdad? Principalmente para tratar de que usted pague bien los impuestos, entonces ellos le dan asistencia por eso. A la confidencialidad, excepto por orden judicial o porque por orden judicial, porque de alguna manera usted tiene que entregar la información al juez. Sin embargo, nadie se da cuenta de esto, ¿verdad? O también solamente ustedes tienen que entregar la información fiscal o de interés fiscal cuando hay una acreditación por parte de la administración tributaria al momento de realizar actos de fiscalización. En la comparecencia hay bastantes facilidades, por ejemplo, si el representante legal de la sociedad, si es una sociedad, puede dar un poder a alguien, a veces requieren de menos formalidades, pero siempre el acceso de parte del responsable y el contribuyente siempre está garantizada a través de la disposición que regula la comparecencia. Incluso le permite a usted llegar con cuantos asesores usted estime conveniente, ¿verdad? En la recepción de escrito ya se señala de que los órganos de la administración
tributaria tienen que tener un recibido, una estructura de un recibido. En el caso de las notificaciones, hay garantía, bastante garantía sobre cómo notificar. Yo recuerdo que cuando salió el CPCN dijimos, vamos a notificar como en el CPCN. Pues no, las notificaciones están bien reguladas en el artículo 84, 85 del Código Tributario, y ahí aparece cómo se notifica personalmente, tiene efecto inmediato, por cédula, dice cómo, por aviso, existen una serie, pero lo más importante aquí es que el Código Tributario establece que cuando a usted le notifican por cédula y no lo recibe personalmente el acreditado o la persona o el representante de la sociedad o él personalmente, sino que otra persona, la notificación va a tener efecto 3 días después de haber realizado la entrega de la cédula. Es decir, una garantía bastante estimable al momento de ¿qué? De ejercer mi derecho. Porque si yo tengo, por ejemplo, de la partida de notificación tantos días para presentar una prueba, yo voy a tener 3 días de más a partir de la notificación, porque no fue personal. Si fue personal, yo conozco colegas que cada vez que llega la notificación de la DGI, tratan de no recibirla a ellos, porque tal vez ellos son los apoderados del contribuyente o el responsable, entonces tratan de no hacerlo. El eterno problema del acceso al expediente, que siempre nos tenemos que, a veces nos vamos, en otras materias, nos vamos a la ley de contencioso administrativo respecto a cómo yo puedo tener acceso al expediente. Pues no, aquí hay una norma dentro del Código Tributario que te da acceso al expediente. ¿Se acuerdan lo que es el uso de medios? Pues casualmente tenemos derecho a que nos den el expediente y a sacarle copia del expediente, ¿verdad? Claro, con la supervisión de un funcionario de la administración tributaria. Luego, en el artículo 89, que establece la carga de la prueba, y en el 90 establece todos los medios probatorios y cómo debemos de presentarlo. Por ejemplo, establece claramente que yo puedo presentar copias certificadas notarialmente, ¿verdad? Y no necesariamente las originales, pero sí siempre tienen que ser certificados por notario, no por CPA. Yo me he encontrado clientes que ya me lo encuentro en judicialmente, pero que durante los procesos administrativos de impugnación, él presentó la prueba en copia simple o certificado por contador público autorizado, cuando la ley dice claramente que es certificado por notario, ¿verdad? Vamos a revisar algunos procesos administrativos de fiscalización y que sería la auditoría básicamente, cómo se cumplen el debido proceso, y también vamos a ver los recursos, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro del proceso de fiscalización, el Código Tributario establece claramente que cómo debe de acreditarse la auditoría. Es decir, el formato o las partes o los componentes que deben de tener. Eso es del debido proceso, porque de alguna manera garantiza que si no se cumple con ese formato o con esa exigencia, entre ellos la identificación por cédula de los funcionarios, la identificación como funcionario de la administración tributaria, que sea de la administración territorial, de renta territorial que lo atiende el contribuyente, etcétera. Entonces, la acreditación es un aspecto bien regulado en el Código Tributario, ¿verdad? Posteriormente nos encontramos los requerimientos de información tributaria. Los requerimientos de información tributaria son solicitudes que realiza el auditor, ¿verdad? El auditor asignado, los auditores asignados a la persona encargada o que el interesado, el contribuyente, haya designado para acercar esa información a la auditoría, ¿no? En este caso, recuerden que la acreditación tiene que ser sobre impuestos que no hayan prescrito, que no hayan sido revisados, que no se haya emitido resolución. Ustedes pueden oponerse si a ustedes le están acreditando una auditoría que ya fue realizada sobre impuestos y periodos que ya fueron realizados o que ya están prescritos. Usted inmediatamente dice, eso está prescrito. Estos requerimientos de información, RIC, le dicen los muchachos, RIT, se dan constantemente durante ojo, durante eso. Hay un artículo que es el 92 del Código Tributario que exige que esa información sea entregada, porque si no es entregada no puede ser utilizada con posterioridad en los recursos. Para mí es inconstitucional, porque me está limitando de cierta manera el 92 el derecho a la defensa, porque si yo no tengo esa prueba en ese momento, y si la presento en los recursos, me la tendrían que valorar, en mi opinión, ¿verdad? Pero sin embargo, este C92, yo siempre sugiero que se tenga bien organizada la información contable de interés fiscal para presentarlo en un momento que lo presenta. Siempre
con los requerimientos o en los actos de fiscalización siempre tiene que explicársele a uno puede pedir explicaciones respecto a cuál es el interés, ¿verdad? Cuáles son los hallazgos o algo, o información preliminar sobre el uso de esa información. Luego está la CFDA, que es la comunicación de financiación de auditoría. Exige, oígase bien, en este momento no estamos en un contencioso, estamos en un proceso administrativo de actos de fiscalización. Pueden haber otros, oigan, esto solamente es la auditorías ordinarias que se realizan, hay otras que son de escritorio, hay otros que son de cuestionario, que ellos preguntan, usted manda el cuestionario, pero en este caso es una auditoría que se ya instaló en el domicilio del contribuyente. Entonces, en la comunicación de financiación de auditoría, el deber de la administración tributaria es que se debe de informar preliminarmente cuáles son los hallazgos que encontró la auditoría. ¿Para qué? Para garantizar que usted tenga el tiempo necesario para ejercer, ejercer una defensa buscando la información respectiva relacionada a ese hallazgo que encontró la auditoría, ¿verdad? Entonces, este es el proceso de fiscalización y de manera, a grosso modo, podemos decir que sí hay bastantes disposiciones o normativas que garantizan el debido proceso, excepto el 92 que dice que si yo no presento la información que me solicitan, yo no la puedo presentar con posterioridad, ¿verdad? Bueno, una vez que la auditoría se cierra, se da algo que se llama proceso de determinación de obligación tributaria, si es el caso, ¿verdad? Y en este caso, en esta situación, la administración tributaria, el administrador de renta territorial, notifica un acta de cargo, que es más o menos los hallazgos que encontraron con información preliminar y por qué considera la administración tributaria que esos costos, esos gastos o esa información va a generar un ajuste al impuesto y una multa. Es decir, de su declaración. Si en su declaración usted declaró que su renta neta era 100, pero en la auditoría ellos consideran, el acto de cargo se refleja, de que esa declaración no fue correcta y que realmente los ingresos fueron 200, es decir, en un 100% aumentan la base imponible para determinar el impuesto a pagar en el caso del IR. Entonces, en este caso, ellos en el acta de cargo le van indicando sobre los hallazgos y el ajuste que sobrevendría, ¿no? En caso que se comprobase que realmente existen esas omisiones en la declaración. Entonces, a ustedes les dan un periodo de 15 días para presentar pruebas, presentar escrito de descarga y presentar pruebas, ¿verdad? Antes era prorrogable, ahora ya no. Entonces, durante ese tiempo, de lunes a viernes siempre, y los días que trabaja la administración tributaria. Entonces, en ese tiempo usted puede ejercer el derecho a la defensa, intervención en el proceso y presentar los medios de prueba en el escrito de descarga y presentación de prueba. Hay una omisión o una, no es la palabra laguna, pero hay como una interfase entre la comunicación de finalización de la auditoría y el acta de cargo. No hay un plazo. Yo supondría que son 30 días conforme con la ley de los contenciosos administrativos, pero sin embargo no hay un plazo. Donde sí hay un plazo es entre la culminación del periodo probatorio en la etapa de descargo y la emisión de la resolución determinativa, que la LCT lo reformó el Código Tributario y señaló que eran 30 días entre esa fecha y la otra. Entonces, si miramos aquí el único elemento que yo he encontrado, que es el artículo 92, que dice de que si yo no presento esta prueba en este periodo, yo no la puedo presentar en los recursos, limita, en mi opinión, mi derecho a defenderme, mi derecho a utilizar los medios de prueba para comprobar pues de que yo no esa obligación tributaria no es correcta, determinada, ¿no? Y lo otro es el plazo que hay entre la CFDA, la comunicación de finalización de la auditoría y el acta de cargo. De ahí sí hay elementos suficientes, periodos probatorios, incluso hay un artículo que es el 94 que se puede utilizar también en descargo, que es cómo está compuesto el escrito, pues también se puede utilizar, aunque no esté recurriendo, pero sí de alguna manera ahí nos da una guía de cómo podemos configurar el escrito de descargo. Una vez que la resolución determinativa de la obligación tributaria es notificada, se abre un periodo, y aquí culminaría la parte de determinación de obligación tributaria, se abre un periodo
por el cual usted puede utilizar estos tres recursos, que son el recurso de reposición, el recurso de revisión y el recurso de apelación. Los dos primeros recursos, el recurso de reposición es ante el mismo órgano que emitió la resolución determinativa de impuestos. En este caso, supongamos que sea de Centro Comercial Managua, pues ahí le interpongo. Hay un plazo de 8 días para presentarlo, hay un plazo de probatorio que son 10 días, pero corren al mismo tiempo. Así que cuando usted presente el recurso, presente los medios probatorios y todavía si lo presenta el número 8, tendría 2 días más. También hay un plazo para emitir resolución que son 30 días, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se garantizan el derecho a la intervención de ley, el derecho a utilizar los medios probatorios y ejercer la defensa de vida. Hay plazos para evitar la dilación procesal e incluso establece este artículo que si la administración tributaria, el órgano ante quien se interpone el recurso de reposición, emite extemporáneamente la resolución, después de los 30 días, se produce lo que se llama el silencio administrativo positivo. Y ¿se acuerdan cuando hablamos de las notificaciones, del cómputo de plazo, de las comparecencias, de la recepción de escrito, del acceso al expediente? Todo eso se tiene que respetar en todos estos procesos y ahorita no lo voy a repetir por eso. Luego, ¿se acuerdan que dentro de los 34 también establece a poder ir a un órgano superior? Pues aquí te lo garantiza de doble manera o de dos formas. La primera es el recurso de revisión. ¿Ante quién se interpone el recurso de revisión? Ante el director general de ingresos. ¿Quién es él? El superior del administrador de renta que emitió la resolución determinativa y resolvió el recurso de reposición. Entonces, ahí se cumple eso, ¿verdad? Igual, ¿se acuerdan lo que le hablaba de los medios probatorios sexuales? También tiene un plazo probatorio para usted presentar las pruebas y también hay un plazo para que el director general de ingresos emita la resolución. Entonces, ahí yo no veo ningún problema, excepto en el recurso de revisión. En el recurso de revisión yo encuentro que hay un vacío legal, porque el plazo para emitir la resolución es de 45 días a partir de que termine el periodo probatorio. Sin embargo, en la norma, en el artículo 98, no establece cuándo se tiene que abrir la prueba, ¿verdad? Entiendo yo que la administración tributaria ha tratado de abrir la prueba lo más pronto posible, pero no porque la norma establezca. Así que es el único detalle que yo veo que existe ahí. Recuerden que para interponer estos recursos, en el artículo 94 del Código Tributario aparece la estructura o la guía, la estructura que debe tener ese escrito, ¿verdad? Luego, como le decía yo, eso de recurrir al superior está garantizado hasta 2 veces. Lo miramos en el recurso de apelación. El recurso de apelación que se interpone ante el director general de ingresos, realmente ese recurso tiene que ir dirigido, ha pasado, yo he visto algunos recursos de apelación, en los cuales se dirigen de nuevo al director, porque él es el órgano receptor, el que lo recibe, incluso manda a llenar omisiones. No lo había mencionado. El artículo 94 establece que cualquiera de estos recursos que no cumplan con los requisitos de ese artículo, en la composición, no es que se le va a declarar ahí nomás, ¿verdad? Inadmisible, improcedente, no, o es cierto, sino que el órgano que revisa el documento, que recibe el recurso, lo tiene que revisar y mandar a llenar omisiones. También me parece que es una garantía del debido proceso. Bueno, le decía a ustedes de que el recurso de apelación, al fin y al cabo, el director general de ingresos lo revisa el recurso y si puede mandar a omisión, lo manda. Si no se llenan las omisiones, se podría declarar desierto el recurso, ¿verdad? Entonces, es siempre importante de cumplir con esas normas o en caso me manden a llenar omisiones, cumplir con el llenado de omisiones, ¿verdad? Igual en el recurso de apelación establecen plazo. Dice, 10 días tenés que mandar el original. En 5 días después, o 15 días, dice, pero corren al mismo tiempo. Tenés que contestar agravio. Se abre el periodo probatorio después que contesta agravio, ¿verdad? Y se abre el periodo probatorio por 15 días, de lunes a viernes siempre, ¿verdad? Y la resolución del tribunal tiene que ser en 90 días, 45 días en revisión después de culminado, pero aquí es a partir de que interpuso el recurso, que recibió el recurso, dice el tribunal, pues. Ahí a veces se dan incumplimientos por parte, por ejemplo, de la remisión del expediente, se realiza fuera del plazo establecido y puede ser impugnado jurisdiccionalmente cuando sucede ese incumplimiento del principio de legalidad. Luego, el tribunal va a emitir su resolución de apelación. ¿Qué no he encontrado?
las exigencias de la motivación del acto administrativo. En el Código Tributario yo todavía no he encontrado esa exigencia de cómo debe de contestar el órgano administrativo que resuelve el recurso, cómo debe de motivar su resolución, cómo debe de fundarla, cómo hacer la relación de hecho y la relación de derecho. Muchas de las resoluciones que se emiten en el ámbito administrativo tributario, tanto por la administración tributaria como el tribunal, son atacadas por la falta de motivación, que son las razones, motivos, circunstancias, elementos, examen de la prueba, que llevaron a la conclusión para estimar o desestimar el recurso interpuesto, o sea, reposición, revisión y apelación. Bueno, con esto yo les quiero agradecer, como les dije, es un ligero briefing, que quiero hacer respecto al cumplimiento del debido proceso en materia tributaria, y me centré en dos aspectos. En el aspecto de los actos de fiscalización a través de la auditoría que realiza la Dirección General de Ingresos al contribuyente, y en los recursos, de una manera general, porque como les digo, tenemos muy poco tiempo. Le agradezco su atención, espero que haya servido. No les estoy dando toda la piedra, yo estoy claro, pero simplemente les di un ligero un brochazo, ¿no?, de lo que realmente sucede, acontece en materia procesal administrativa en el aspecto tributario, pues, en nuestro país, ¿verdad? No aduana, no a eso, es meramente tributario. Entonces, yo le agradezco. Pase buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la programación que me tocó, y muy agradecido. Y aunque inicialmente debía haberme expresado respecto, primero, pues, a la situación esta de la celebración del Día del Abogado, ¿verdad? Yo creo que nosotros los abogados debemos de tener una actitud formativa para con el ciudadano, para con los estudiantes de derecho, con todo, ¿no? De tal manera de que podamos aportar más a esta sociedad para que se cumplan las normas, ¿no? Y lo otro, pues, pues de alguna manera los hechos tristes que acaecieron respecto al fallecimiento de dos miembros de este cuerpo educativo de esta firma, ¿verdad? Y en el caso, a los que conocí personalmente, tanto al doctor Román, que lo conocí personal, y con el doctor Cavistán, pues que yo trabajé con él por mucho tiempo, ¿verdad? Y lo conocí. Entonces, es una noticia triste, pero también, pues, debemos de continuar y resignarnos ante ante la pérdida de estos grandes compañeros, pues grandes amigos que lamentablemente pues fallecieron. Entonces, mi pésame a la familia, mi pésame a la familia educativa, ¿verdad? A la academia, porque se perdieron dos figuras muy, muy importantes de este cuerpo, ¿no? Tanto de CENICSA como en materia educativa. Muchas gracias y hasta la próxima.